Empecemos por las malas noticias. El pensamiento crítico no es un conjunto de habilidades que tengamos y apliquemos cada vez que las necesitamos. De hecho, un niño de la etapa de educación infantil puede practicar perfectamente este pensamiento crítico, mientras que el más alto científico del mundo puede fallar en su aplicación. Entonces, ¿de qué depende el pensamiento crítico? Pues en gran medida del conocimiento y la práctica del dominio. Podemos aplicar fantásticamente bien el pensamiento crítico en términos de historia si hablamos, por ejemplo, de la guerra de sucesión entre Felipe V y el archiduque Carlos. En cambio, quizás olvidemos esa perspectiva al hablar de la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial. En matemáticas nos suele ocurrir a la hora de resolver problemas. ¿Por qué un alumno resuelve con facilidad un problema y luego es incapaz de resolver el siguiente, aunque éste esté basado en el mismo concepto matemático? La explicación es que, por lo general, nos solemos fijar más en la estructura superficial de un problema que en su estructura profunda. La estructura superficial es el escenario en el que se presenta ese problema. La estructura profunda sería el concepto matemático que hay que aplicar para resolver ese problema. Como educadores, si queremos que los alumnos puedan mejorar en su percepción profunda de la estructura de un problema, debemos tener en cuenta estos dos aspectos: la familiaridad con esa estructura profunda y el conocimiento de que debe hallar esa estructura profunda. Por lo que respecta a la familiaridad, lean con atención este fragmento. Un cazador de tesoros va a explorar una cueva en lo alto de una colina cerca de una playa. Sospechó que podría haber muchos caminos dentro de la cueva, por lo que temía perderse. Obviamente, no tenía un mapa de la cueva. Todo lo que tenía con él eran algunos elementos comunes, como una linterna y una bolsa. ¿Qué podía hacer para asegurarse de no perderse tratando de salir de la cueva más tarde? Este mismo texto y preguntas se les hizo a una serie de estudiantes norteamericanos y chinos para ver si lo solucionaban. Mientras el 75% de los norteamericanos respondían adecuadamente al problema, diciendo que lo que debería hacer ese cazador de tesoros es llenar la bolsa de arena e ir dejando un rastro de ella por dentro del laberinto para después salir siguiendo ese mismo rastro, solo el 25% del alumnado chino lo resolvió eficazmente. ¿Qué pasó ahí? Los científicos sugirieron que los norteamericanos habían crecido desde pequeños sabiendo la historia de Hansel y Gretel, en la que la idea de dejar un rastro de algo para poder regresar al punto de partida está presente. Este cuento infantil no forma parte de la cultura china, por lo que esos alumnos no tenían familiaridad alguna con ese tipo de estructura profunda del problema. Por contra, cuando el experimento se repitió con un texto de un cuento popular chino, los resultados se intercambiaron. Ahora eran los estadounidenses los que no hallaban la solución y los chinos los que lo resolvían con suma facilidad. Nos queda todavía el segundo aspecto para entender qué deben hacer los alumnos para mejorar en su percepción profunda de la estructura de un problema. Saber buscar esa estructura es una magnífica estrategia de metacognición que va a ayudar a trabajar ese pensamiento crítico. Así, si animamos a nuestros alumnos, por ejemplo, a ver las dos caras de un problema, es muy probable que una buena parte de esos alumnos aprendan a enfocar los problemas desde más de una perspectiva, al hacerlos conscientes de que pueden existir más de una solución o explicación a la cuestión en concreto, lo cual les ayuda a regular sus pensamientos. Es también una manera de evitar sesgos como el de conformarse con la primera explicación que se les ocurra, buscar pruebas solo a favor de aquello que piensan, haciendo caso omiso a aquellas pruebas que les contradicen, o a que muestren un exceso de confianza en sus argumentaciones. Pero a pesar de todo este buen trabajo, las estrategias metacognitivas solo ayudan hasta cierto punto. Para ir más allá, debemos volver al principio de este vídeo. Se requiere conocimiento de la materia y la práctica para ser crítico.